Estamos en el capítulo 1, Introducción, conceptos fundamentales y terminología. Aquí vamos a tratar de introducir qué son las ecuaciones diferenciales, de dónde se obtienen y por qué son importantes. ¿Ok? Entonces, como yo les comenté, aquí necesitamos conocimientos de álgebra, de cálculo diferencial integral, cálculo vectorial, de física, de electricidad y magnetismo, etcétera. Pero siempre que sea necesario, voy a tratar de regresarme para explicar los temas que ustedes no entiendan. Entonces, no se preocupen si no vieron algún tema anteriormente o si no lo entendieron en sus cursos previos. Lo que les pido de favor es que me lo informe para que yo pueda tomarme el tiempo y tratar de explicar esos temas. ¿Ok? Entonces, partimos del conocimiento general que ya traemos desde nivel secundaria. En nivel secundaria nosotros empezamos a ver expresiones matemáticas que estaban formadas por uno o más términos. De forma general, a esas expresiones matemáticas les llamábamos polinomios. ¿Ok? Pero de forma particular y dependiendo del número de términos que tenga la expresión matemática, puede ser un monomio, si tiene un término, un binomio, si tiene dos términos, un trinomio, si tiene tres términos, o un polinomio de n términos, si tiene más de tres términos. Por ejemplo, sería un polinomio de 4 términos, de 5 términos, de 6 términos, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos. Voy a habilitar mis anotaciones, ¿ok? Esto que voy a hacer a continuación es lo que ustedes harían cuando vayan a revisar alguna tarea. Si usan este mismo software que es Adobe Acrobat Reader, del cual yo les proporcioné el enlace en la página web para que lo puedan bajar, si usan este mismo software para abrir sus documentos PDF que tienen que revisar, del lado derecho van a ver un menú. Hay uno que dice comentar. Le vamos a dar clic y se va a habilitar una barra de herramientas en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces ya puedo aprovechar esa barra de herramientas. Pueden usar lo que ustedes gusten de ahí. Por el momento yo voy a usar el recuadro. Ya seleccioné el recuadro. Entonces, esto es para explicar lo que es un monomio. Mencionamos hace un rato que un monomio es una expresión algebraica de un solo término. Observen que en los tres casos tengo una expresión algebraica de un solo término. Tengo tres monomios. Para el siguiente renglón, tengo dos expresiones algebraicas que tienen cada uno dos términos. Es decir, tengo un binomio. Para el tercer renglón, tengo dos expresiones algebraicas que tienen tres términos. Es decir, tengo trinomios. ¿Ok? Entonces, puedo tener una expresión que tenga más términos, como las que estamos señalando en el siguiente renglón. Observen que cada una tiene 5 términos. Por eso decimos que es un polinomio de 5 términos. ¿Ok? Entonces, las expresiones algebraicas pueden contener más de una variable, como estamos viendo en pantalla. Esa expresión algebraica contiene como variables a m y a n. ¿Ok? Pero también puede haber expresiones algebraicas que solo contengan una variable, como la que estoy señalando en pantalla. En este caso, la variable es x. Entonces, cuando un polinomio solamente contiene una variable, lo podemos representar con una letra y entre paréntesis la variable. La letra que más se usa para representar a los polinomios es la letra P. Si fueran varios polinomios, se les puede colocar subíndices. P subíndice 1 haría referencia al polinomio 1. P subíndice 2 al polinomio 2. Y así sucesivamente. Y dentro del paréntesis nada más colocamos la variable del polinomio. Ahora, el grado del polinomio corresponde al exponente más grande de la variable independiente. Ajá. Entonces veamos el ejemplo 1.1. Estoy encerrando el polinomio. Mi variable independiente es x. Entonces, voy a revisar todos los términos donde está la x y voy a
ubicarme en el término que contiene a la X con el exponente más grande. Observamos que la X tiene como exponente al 2. Por eso decimos que es un polinomio de grado 2. ¿Ok? Bueno, hay valores de la variable independiente. Por ejemplo, acá arriba, la variable independiente es X. Hay ciertos valores de la variable independiente que hacen que mi polinomio se haga 0 cuando sustituyo ese valor de la variable independiente. Entonces, ese valor o esos valores de la variable independiente que hacen que mi polinomio se haga 0 se conocen como ceros del polinomio. ¿Ok? Aquí vamos a ver un ejemplo, el ejemplo 1.2. Tengo un polinomio. La variable independiente es X. Aquí estoy indicando que los ceros de ese polinomio son el número 2 y menos 1/3. Si yo sustituyo el menos 2 en el polinomio, obtengo lo que está en la parte de abajo. Observen cómo estoy haciendo el desarrollo en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, los desarrollos los estoy realizando tan detalladamente como es posible. Observen que primero retomo el polinomio que está en el ejemplo. Lo estoy copiando tal cual. Y después voy a sustituir la variable independiente. Cada vez que yo encuentre a la X voy a colocar un paréntesis. Y dentro del paréntesis el número que voy a sustituir, que en este caso es el 2. Y ahora sí, hago operaciones en el miembro derecho. ¿Ok? Entonces, elevo 2 al cuadrado y me queda 4. En el segundo término tengo menos 5 por 2. El resultado es menos 10. El tercer término lo bajo tal cual. ¿Ok? Y después simplemente hago las operaciones que faltan. 3 por 4, 12. Y después, menos 10 y menos 2, menos 12. En el último renglón ya hago la operación. 12 menos 12 me da 0. Que es lo que habíamos dicho. El 2 es un 0 del polinomio porque al sustituirlo en el polinomio, el resultado es 0. Lo mismo pasa con menos 1/3. ¿Ok? Si yo lo sustituyo, que es lo que tenemos en la siguiente, nuevamente copio mi polinomio original, coloco los paréntesis donde va la X y sustituyo el valor que me interesa, que en este caso es menos 1/3. Hago operaciones del lado derecho y una vez que llego al resultado final, observo que es 0. Entonces, menos 1/3 también es un 0 del polinomio. Bueno, sí, adelante, si tienen preguntas, pueden Ent- irlas haciendo conforme vamos avanzando. Entonces, para saber los ceros del Si polinomio. habilita su cámara, por favor, para poder Ah, ya, atenderla. Ahora sí. sí. Para conocer los ceros del polinomio, ¿es necesario como, no sé, hacerlo como ensayo-error o como usted nos dijo, estos dos valores son los del cero, del Sí. polinomio? ¿De dónde usted lo sacó, pues? Bueno, hay procedimientos para obtener los ceros de un polinomio. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2 del curso. ¿Ok? Ahorita nada más estoy tratando de retomar lo que ustedes traen de nivel secundaria y de nivel medio superior. Pero en particular, el tema de polinomios lo vamos a ver con detalle en el capítulo 2. ¿Ok? Ustedes lo conocen más como las raíces del polinomio. Si yo igualo a 0, en mi polinomio obtengo una ecuación y de eso voy a hablar en un momento más. Pero lo veremos con más detalle en el capítulo 2. Cómo se obtienen los ceros o las raíces del polinomio. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, gracias a usted. Continuamos. Entonces, aquí ya verificamos que efectivamente menos 1/3 también es un 0 del polinomio porque hace que el polinomio se haga 0. Ahora, nosotros ya tenemos polinomios. Ahora vamos a igualarlos a otra expresión matemática. Es decir, vamos a usar el signo igual.
en uno de los miembros podemos colocar un polinomio y en el otro miembro también podríamos colocar otro polinomio, otra expresión algebraica. ¿Ok? Entonces, cuando algún polinomio lo igualamos a otra expresión algebraica, obtenemos una ecuación. Esa es la diferencia entre un polinomio y una ecuación. Una ecuación siempre va a contener el símbolo igual. Y va a tener un miembro izquierdo y un miembro derecho. ¿Ok? En este caso, yo tengo dos ecuaciones. En los miembros izquierdos tengo polinomios y en el miembro derecho tengo el cero. Pero puede ser una expresión algebraica también. ¿Ok? Entonces, para que conozcan la diferencia, lo que está del lado izquierdo son polinomios. Todo en su conjunto son ecuaciones. Cada una es una ecuación. Ok, aquí tengo una ecuación donde el miembro izquierdo es un polinomio de dos términos, un binomio. En la segunda ecuación, en el miembro izquierdo tengo un polinomio de tres términos, es decir, tengo un trinomio. Entonces, aquí hablamos de ecuaciones como tal, no de polinomios. Polinomio solamente es lo que está en el miembro izquierdo en este caso. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar y como se menciona, tenemos una ecuación de primer grado. ¿Por qué? Observemos el polinomio. La variable independiente solo tiene exponente 1 en la primera ecuación. Por eso es una ecuación de primer grado. Para la segunda ecuación, observemos la variable independiente. Su exponente es 2. Por eso tenemos una ecuación de segundo grado. Observen que en este caso, en ambas ecuaciones, mi variable independiente solamente es X. ¿Ok? Solo tengo una variable. Bueno. La solución de una ecuación consiste en obtener el valor de las incógnitas que satisfacen la ecuación. Entonces, nosotros ya conocemos procedimientos para resolver este tipo de ecuaciones, pero lo veremos más adelante también con detalle. ¿Ok? Entonces, estamos aquí tratando de retomar los conocimientos que ya traen, los conocimientos elementales, pero luego los reforzaremos en el capítulo 2. Bueno, supongamos que queremos resolver la ecuación 2x más 1 igual a 0. Es una ecuación muy sencilla. Tengo que despejar a la x. ¿Ok? Ahí ya conocemos ese procedimiento porque lo vimos desde nivel secundaria, nivel medio superior, y lo vamos a ver en el transcurso de este curso. Entonces, despejar a la x es muy sencillo, ¿verdad? Se aplican operaciones matemáticas en ambos miembros de la ecuación. En este caso, restaríamos 1 a ambos miembros, de tal manera que en el miembro izquierdo solo me quedaría 2x y en el miembro derecho me quedaría menos 1. ¿Ok? Después tengo que despejar a la x. Por lo tanto, tendría que multiplicar toda la ecuación por el inverso de 2 y al final me quedaría x igual a menos 1/2. Esto que les acabo de explicar con palabras, lo vamos a ver con más detalle más adelante. Hasta ahorita lo que me interesa es que ustedes sepan que las ecuaciones pueden tener soluciones y hay procedimientos para obtenerlas. Y digo pueden tener porque algunas ecuaciones no tienen solución o no tienen solución dentro de los números reales. ¿Ok? Entonces aquí estamos indicando que lo que está en el recuadro es solución de la ecuación 2x más 1 igual a 0. ¿Cómo puedo verificar que eso es cierto? Pues hago la comprobación. Tomo mi ecuación original, que me dan en este caso en el ejemplo, la reescribo aquí abajo. Donde está la variable independiente, voy a colocar un paréntesis. Y el valor que me interesa sustituir, que es menos 1/2. ¿Ok? Hago operaciones, en este caso en el miembro izquierdo. Multiplico 2 por menos 1/2 y eso me va a dar menos 2/2. ¿Ok? Simplifico menos 2/2, esto me queda menos 1. Después hago la operación de menos 1 más 1 y esto me da 0. Observemos que llegamos a una igualdad.
obtenemos en el miembro izquierdo lo que estaba en el miembro derecho. De esa manera comprobamos que nuestra solución es correcta. La ventaja y la virtud de las matemáticas es que muchas soluciones se pueden comprobar. Y eso no es la excepción en las ecuaciones diferenciales. También cuando ustedes resuelvan una ecuación diferencial, van a poder comprobar si su resultado es correcto. ¿Ok? Bueno, pues resulta que no siempre tenemos solamente una ecuación. Podemos tener 2, 3, 4, 5, muchas ecuaciones. Nada más para que se den una idea, muchachos, para los que hacemos investigación, para los que nos dedicamos a la ciencia. Se llegan a obtener sistemas de más de 100 ecuaciones que se tienen que resolver. Evidentemente, resolverlos de forma manual es muy complicado. Para eso ya hay programas de cómputo. Y existe lo que se llaman también las supercomputadoras. ¿Ok? En México, la UNAM tiene una supercomputadora. Creo que hay 3 en el país. Una la tiene la UNAM, creo que la otra la tiene el TEC de Monterrey y no sé dónde está la otra. No me acuerdo. ¿Ok? Entonces, cuando los científicos quieren resolver alguna ecuación muy complicada o sistemas de ecuaciones muy complicadas, tienen que usar una supercomputadora. Porque si intentan resolverlo en una computadora como la que yo estoy usando, como la que ustedes tienen, esa computadora podría tardarse hasta 1 año en obtener la solución. ¿Ok? Y en cambio, una supercomputadora probablemente en 1 semana ya tiene la solución. Esa es la ventaja de las supercomputadoras. Bueno, continuamos. Cuando tenemos más de una ecuación, tenemos un sistema de ecuaciones. En el ejemplo 1.4, tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Ok? Entonces, las 2 incógnitas son X y Y. ¿Ok? Entonces, si queremos resolver este sistema de ecuaciones, podemos usar los métodos que ya vimos desde nivel secundaria hasta nivel medio superior. Aquí, si es necesario, lo revisaremos nuevamente. El método que más conocen es el de Gauss-Jordan o de eliminación sistemática. ¿Ok? Entonces, no importa qué método utilicen, siempre van a llegar al mismo resultado. Aquí estamos indicando cuál es la solución. X igual a 1 y Y igual a menos 1. ¿Ok? Pero quiero comprobar que efectivamente X igual a 1 y Y igual a menos 1 es solución de mi sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo voy a comprobar? Pues sustituyendo. Tengo que sustituir en ambas ecuaciones, no solo en una. Entonces, tomo la primera ecuación, la voy a reescribir aquí abajo. Observen cómo estoy comprobando todo y cómo estoy siguiendo un orden matemático. ¿Ok? En ningún momento, y eso es importante porque ustedes están acostumbrados a que muchas veces hacen su desarrollo horizontal. Es decir, siguen haciendo operaciones a lo largo del renglón. La recomendación, siempre que tengan ecuaciones, hagan su desarrollo de forma vertical, de arriba hacia abajo. Vamos avanzando de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y traten siempre de tener en fila estos símbolos de igual, porque así se ve bien el desarrollo. Se entiende mejor. ¿Ok? Entonces, tomo la primera ecuación, la voy a reescribir para que no haya dudas cuál estoy usando. Cada vez que yo tenga a mis variables, X y Y, voy a colocar un paréntesis y dentro del paréntesis voy a colocar los valores que le corresponden, que en este caso es 1 para X y menos 1 para Y. Y después simplemente voy a hacer operaciones en el miembro izquierdo. No tengo nada que hacer en el miembro derecho porque solo es una constante, la voy a ir bajando. ¿Ok? Hago operaciones en el miembro izquierdo y aplico regla de los signos. 3 por 1, 3. Después, 2 positivo por 1 negativo, eso me va a dar menos 2. Hago operaciones, 3 menos 2 me va a dar 1 en el miembro izquierdo, que es exactamente lo mismo que está en el miembro derecho. Se cumple la igualdad. Entonces, efectivamente, X igual a 1
y y igual a menos 1 es solución de la primera ecuación. Pero tenemos que comprobar que también es solución de la segunda ecuación, porque pudiera darse el caso que no sea cierto para la segunda. ¿Ok? Entonces, hago el mismo procedimiento, retomo la segunda ecuación, observen. En la segunda ecuación tengo en el miembro derecho menos 1, nada más para que se guíen. Aquí es lo que tengo, menos 1, ¿ok? Donde está la X y donde está la Y, voy a colocar paréntesis para indicar que voy a sustituir sus valores. Recuerden que el valor de X es 1 y el valor de Y es menos 1. Entonces, lo sustituyo. Y ahora voy a hacer operaciones aplicando regla de los signos. 2 por 1, 2. 3 por menos 1, menos 3. Sigo bajando lo que está en el miembro derecho. Hago la última operación en el miembro izquierdo. 2 menos 3, menos 1. Bajo lo que está en el miembro derecho y vemos que se cumple la igualdad. Efectivamente, entonces comprobamos que mi solución satisface las dos ecuaciones. Si fuesen 3 ecuaciones, tendría que comprobar en las 3 ecuaciones. ¿Ok? Bueno, seguimos avanzando. Recuerden que cuando tengan alguna duda, ustedes pueden intervenir, muchachos, en cualquier momento. Bueno, entonces ya vimos que las ecuaciones tienen incógnitas que se pueden conocer. Las incógnitas podemos representarlos por letras X, Y o Z, o más letras si fuera necesario. ¿Ok? Entonces vamos a conocer el valor de esas incógnitas cuando resolvamos la ecuación. Y siempre podremos realizar la comprobación de la solución. Bueno, ahora que ya sabemos el concepto de ecuación, ya vimos hace un rato que una ecuación está formada por una expresión algebraica en el miembro izquierdo y una expresión algebraica en el miembro derecho. Ambos miembros están separados por el signo igual. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos lo que es una ecuación, ahora sí vamos a conocer lo que es una ecuación diferencial. En palabras simples, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas. ¿Ok? Entonces, es una ecuación como la que está aquí arriba, pero en algunos de los términos podríamos tener derivadas. Bueno, vamos con la definición formal. La definición 1.1 de lo que es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra una función desconocida. Generalmente la representamos con la letra Y. Pero Y está en función de X, de T o de cualquier otra variable. En unos minutos más les explicaré esto. En la nueva versión de los apuntes voy a quitar esta dependencia de la X para evitar confusiones porque lo explico aquí más abajo. Bueno, entonces, una ecuación diferencial involucra una función desconocida. La letra que más usamos es Y. Entonces, cuando resolvemos una ecuación diferencial, queremos conocer Y. Hace un rato, cuando resolvíamos ecuaciones, obteníamos los valores de X y de Y nos daban constantes. Observen que aquí X era igual a 1, Y era igual a menos 1. Son valores constantes. Pero cuando resolvamos una ecuación diferencial, lo que vamos a obtener es una función para Y. ¿Ok? En este curso también veremos un capítulo dedicado a funciones. Si es necesario, lo veremos más adelante. Si fuera necesario, recordaremos todo lo que ustedes ya conocen. ¿Ok? Entonces, conforme vayan teniendo dudas, me van indicando, por favor, y vamos retomando los temas que ya conocen. Entonces, cuando vayan a resolver una ecuación diferencial, quiero obtener la función que corresponde a Y. De tal manera que cuando yo la sustituya en mi ecuación diferencial, se satisfaga la igualdad, así como le hicimos aquí arriba. El procedimiento es exactamente lo mismo para comprobar la solución de una ecuación diferencial. Vamos a sustituir en la ecuación diferencial, desarrollamos y al final nos debe de dar una igualdad. ¿Ok? Bueno,
Ya sabemos lo que es una ecuación diferencial. Es una ecuación que contiene derivadas. Pero hay dos tipos de ecuaciones diferenciales. Hay ecuaciones diferenciales ordinarias y hay ecuaciones diferenciales parciales. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, una ecuación diferencial ordinaria, en una ecuación diferencial ordinaria, la función desconocida solamente depende de una variable independiente. Por ejemplo, mi función desconocida y puede depender de una variable independiente. Aquí estamos indicando, por ejemplo, y es una función que depende de x. ¿Ok? Si yo tengo una ecuación donde aparece y yo sé que y es una función que solo depende de una sola variable, entonces estoy hablando de una ecuación diferencial ordinaria. Pero si resulta que ahora yo tengo z y z es una función que depende de dos o más variables, en este caso tengo dos que son x y y, si tengo más de una variable independiente en mi función, entonces decimos que es una ecuación diferencial parcial. ¿Ok? En un momento hablaré más al respecto. Bueno, entonces, ¿cuál es el orden? Si ya sabemos lo que es una ecuación diferencial ordinaria y una ecuación diferencial parcial, ¿cómo puedo saber cuál es el orden de una ecuación diferencial? Ya vimos que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas. ¿Ok? Entonces, el orden de una ecuación diferencial no es otra cosa que el orden de la derivada más grande que está en la ecuación. ¿Ok? El orden de la derivada más grande que está en la ecuación. Aquí tenemos un ejemplo para explicar las definiciones que ya mencionamos. Primero, estamos llamando y a nuestra función desconocida. ¿Ok? Es función desconocida hasta que yo resuelva la ecuación diferencial, la voy a conocer. Entonces tengo que y es una función que depende de x. Matemáticamente es lo que estoy señalando en pantalla. Y es una función que solamente depende de una variable, de la variable x. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan las ecuaciones 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4, en todas aparece y. En todas. ¿Ok? En todas las ecuaciones tenemos a y. Pero ya habíamos dicho, acabamos de mencionar inclusive, que y es una función que solo depende de una sola variable. Por lo tanto, todas las ecuaciones de la 1.1 a la 1.4 son, en primera instancia, ecuaciones diferenciales, porque todas contienen derivadas. En todas hay derivadas. ¿Ok? Entonces, por eso son ecuaciones diferenciales. Bueno, ¿qué otra característica tenemos? Todas son ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque y solamente está en función de una sola variable, que en este caso es x. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, hablando del orden. Ya vimos que el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más grande. Consideremos la ecuación 1.1 que estoy señalando en pantalla. Solamente hay un término que contiene derivada. Y solo contiene a la primera derivada de y. Por eso decimos, en primera instancia, que es una ecuación diferencial, porque hay derivadas. ¿Ok? Es una ecuación diferencial ordinaria, porque y solo está en función de una sola variable. Y además es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, porque nada más tenemos la primera derivada en toda la ecuación. ¿Ok? Bueno,
Es lo que estamos indicando aquí en la parte inferior. La ecuación 1,1 es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Pasemos con la ecuación 2. En la ecuación 2 hay dos términos que contienen derivadas, pero voy a ver cuál es la derivada más grande. ¿Ok? Entonces, uno podría confundirse con lo que estoy señalando en pantalla. Y podría decir, pues este término contiene la derivada más grande, pero no es así. En realidad, el término que estoy señalando solamente contiene a la primera derivada elevada a la potencia 3. ¿Ok? Entonces, no nos confundamos aquí. El término que contiene a la derivada más grande es el que estoy señalando. ¿Ok? Ese término contiene a la segunda derivada de y. Y por eso, aquí también hacemos mención en la parte de abajo a que las ecuaciones 1, 2 y 1, 4, bueno, la 1, 2 que es la que estamos revisando, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. De segundo orden porque la derivada más grande es de orden 2. ¿Ok? Si nos vamos a la ecuación 1.3, hay dos términos que contienen derivadas. Pero voy a ver cuál es la derivada más grande. La derivada más grande está en el primer término, el que está más hacia la izquierda. Lo voy a dejar en el recuadro. Este es el término que contiene la derivada más grande. Entonces, ¿qué características tiene esta ecuación? En primera instancia, es una ecuación diferencial, porque contiene derivadas. ¿Ok? Es una ecuación, además de ser diferencial, es una ecuación diferencial ordinaria, porque nada más tiene una variable independiente, que es x. Es una ecuación diferencial ordinaria. Ahora me falta el orden. El orden está dado por la derivada más grande. Es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. ¿Ok? Y ahora vamos con el último término. En la última ecuación, perdón, la 1.4. Entonces, en este caso, observemos que todas las derivadas están están entre paréntesis y todas están elevadas a alguna potencia. ¿Ok? No confundir las potencias, por favor, con el orden de las derivadas. ¿Ok? Las derivadas es lo que está dentro del paréntesis nada más. Entonces, de todo lo que está dentro de los paréntesis, vamos a buscar a la derivada más grande. La derivada más grande está en el primer término que está a la izquierda. El que está en el recuadro. Es de orden 2. ¿Ok? Por eso, esta ecuación 1.4, en primera instancia, es una ecuación diferencial porque contiene derivadas. ¿Ok? Es una ecuación diferencial ordinaria porque y solamente está en función de una sola variable. Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, perdón, porque la derivada más grande es de orden 2. Eso es lo que estamos indicando en el párrafo que está en la parte inferior. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. No, profesor. Todo Ok, claro, chicos. profe. Continuamos entonces. Ahora vámonos a la ecuación diferencial parcial. Ya vimos la ecuación diferencial ordinaria, ¿ok? Solo para recordar, en una ecuación diferencial ordinaria, la función desconocida solamente depende de una sola variable. Y cuando tenemos una ecuación diferencial parcial, la función desconocida puede depender de más de una variable. En este caso tengo x y y, pero puede ser x, y, z o x, y, z, w, etcétera. Z, todo lo que ustedes, todas las letras que ustedes gusten. Entonces, si hay más de una variable, ya tengo una ecuación diferencial parcial. ¿Ok? Vámonos al ejemplo 1.6. Aquí estoy usando como función desconocida la letra z. Estoy indicando que la letra z está en función de dos variables, que es de x y y. ¿Ok? Aquí probablemente tengo que cambiar esta i por una e.
Entonces aquí lo estamos indicando. Z está en función tanto de X como de Y. Y aquí en la parte inferior tengo mi ecuación. Es una ecuación diferencial porque contiene derivadas. ¿Ok? ¿Cómo vamos a reconocer una ecuación diferencial parcial de una ecuación diferencial ordinaria? Por el símbolo que tenemos. Se usa un símbolo diferente cuando hablamos de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ok? Observen que aquí arriba usábamos la letra D minúscula para las derivadas. Pero en las ecuaciones diferenciales parciales usamos un símbolo especial. ¿Ok? Entonces, recordando lo que ya vimos. Esto es una ecuación, porque tiene dos miembros, miembro izquierdo y miembro derecho, y porque está separada por el signo igual. ¿Ok? Es una ecuación diferencial, porque contiene derivadas. En este caso, cada uno de los términos contiene derivadas. Entonces, es una ecuación diferencial parcial. ¿Por qué? Porque Z está en función de dos variables, X y Y. Y como les mencioné hace un rato, una manera muy fácil de distinguir una ecuación diferencial parcial de una ecuación diferencial ordinaria es el símbolo para representar a la derivada. ¿Ok? Aquí nada más voy a hacer una corrección, chicos, porque tengo un error. Esta T no la actualicé en mis apuntes. ¿Ok? Si Z depende de X y de Y, yo solamente puedo derivar con respecto a X o con respecto a Y, no con respecto a T. Entonces tengo que cambiar esta T por Y. En la nueva versión de los apuntes va a aparecer la segunda derivada de Z con respecto a Y al cuadrado. ¿Ok?